Seamos honestos, da miedo separarse del trabajo al que le has dedicado sangre, sudor, lágrimas y que aún paga tus gastos. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie. y el día de hoy les vamos a hablar de cómo renunciamos y mejoró nuestra vida. Y para eso, Mariana, te quiero preguntar, ¿cuándo es un buen momento para renunciar? Mira, te voy a decir, cuando, o en lo personal, cuando ya no confío en la empresa para la que trabajo, cuando me siento estancada o cuando encuentro otras oportunidades en las que puedo tener mayor crecimiento y mejor pago. A ver, un ejemplo. Cuando decidí volverme cerrador, estaba primero en seguros y en inversiones, pero trabajaba solo en México. Así que entendí a través de un curso que puedo enfocarme solamente en la parte de cierre, en todo el proceso de ventas. No necesito hacer muchas cosas, ya no necesito buscar clientes, etcétera, etcétera. Solamente tengo que cerrarlos y puedo trabajar para compañías internacionales, lo que me pagan más y el esfuerzo o el desgaste es menor. Así que eso para mí era muchísimo mejor. Pero tú, Fanny, dime qué fue en tu situación. Pues fíjate que son varias cosas las que yo consideré al momento de renunciar, pero para esas las más importantes para mí, por ejemplo, es cuando tienes estancamiento en la empresa donde estás, cuando sufres maltrato, ya sea de compañeros, de tu jefe en general, de cualquier persona a tu alrededor. Cuando tienes un mal jefe, es para mí súper importante. Un ambiente laboral malo, que se relaciona mucho con lo del maltrato, y también la falta de crecimiento. Y también en mi caso, yo lo viví hace muchos años. En mi primer trabajo, yo trabajaba para una industria muy grande y ahí el problema fue que mi jefe, bueno, tenía varias cosas, la verdad, malas. Una era que tenía un jefe que me estancaba porque yo buscaba crecer y a pesar de que tenía poca experiencia, ya había juntado como que cierta cantidad de años donde yo ya estaba buscando un puesto mayor, mayor entrada económica, obviamente, un ascenso. Y mi jefe, la verdad, siempre me impedía como que crecer, me impedía ese crecimiento, no permitía que yo me moviera a otros departamentos, a otros puestos. Entonces, nada más estaba ya ahí estancada. No me ayudaba a mi crecimiento profesional porque ya no estaba teniendo como que retos, crecimientos y eso fue como uno de los principales motivos por los que decidí renunciar. Ok, entiendo. Pero a ver, Fanny, si pudieras recomendarle a alguien, bueno, digamos, alguien ya tiene la idea o está pensando en renunciar, ¿tú qué le recomendarías? ¿Cuál sería el siguiente paso? Yo creo que lo primero que le recomendaría es que se preguntara, ¿qué es lo que buscas en tu trabajo ideal? Y fíjate que esta recomendación es algo porque fue algo que yo ya viví en otro de mis trabajos, cuando yo empezaba a ya no sentirme cómoda, ya estaba empezando a pensar la opción de renunciar, me puse a pensar qué era lo que entonces sí quería y que básicamente era como lo contrario a lo que yo me encontraba. En ese momento yo estaba en un trabajo en donde mi ambiente laboral no me ayudaba nada, no sentía el apoyo de mi jefe, mis compañeros eran irrespetuosos, no existía como que ese ambiente profesional. Entonces, cuando lo primero que yo buscaba en un siguiente trabajo, lo primero era esto, tener el respeto de mis jefes y mis compañeros, tener apoyo, pues, tener ese apoyo de mi jefe, ese respaldo, tener un ambiente laboral bueno, obviamente crecimiento, de mayor entrada de dinero, ciertas cosas. Para cuando vino la hora de empezar a buscar opciones, fue muy fácil para mí ya detectar cuál era una buena opción, porque ya sabía qué era lo que estaba buscando. Y precisamente cuando tomé la decisión, se alineó mucho y fue justamente lo que yo buscaba, porque yo ya tenía una idea un poco más clara de qué era lo que sí quería. Interesante. Fíjate, Fanny, que, bueno, es que va a sonar raro, pero honestamente yo no sé qué era lo que quería del siguiente trabajo. A ver, déjate, te voy a explicar. Hey, a ver, cuéntame. Lo que pasa es que mi último trabajo, pues no me gustó mucho y después de eso estuve buscando trabajo por mucho tiempo, pero como no encontraba nada, me vi forzada a, pues, recargarme de, pues, mi negocio de préstamos o cosas así, o sea, buscarme proyectos y por eso fue que como que me fui dejé de buscar trabajos porque en mi cerebro era como de, pues no encuentro nada.
Entonces, esto es lo que me está dando de comer, voy a seguir haciendo esto que me da de comer. No sé cómo, o sea, en mi caso no sé qué es lo que No fue busco. tan fácil identificar, ¿no? Ajá. Ok. Mira, yo creo que en el fondo sí sabes, o sí es posible detectar qué es lo que buscas para tu siguiente trabajo. Y mucho yo te diría, piensa en tu experiencia. ¿Qué fue lo que viviste que ya no te gustó de tu experiencia anterior, de tu trabajo anterior? Sería mi pregunta para ti, Mariana. Pues es que siento que viví muchas cosas, pero no sé, o sea, es que siento que viví muchas cosas, pero en mi caso yo siento que era el hecho de, como no encontraba trabajo, me veía obligada a ya no enfocarme en esto, me voy a enfocar en lo que sí me da de comer. Ok, fue la necesidad, Ajá. pero de lo que, o sea, independientemente de tener la urgencia como de encontrar un trabajo, ¿cuáles eran las características que ya no te gustaron de tu trabajo antes de renunciar o antes de salirte de tu anterior trabajo? Bueno, o sea, no me gustaba, bueno, o sea, para a todo esto, ya al final mi último trabajo fue como que lo bajo, o sea, ya literalmente no había forma en la que ellos me dijeran que no, o sea, era yo la que les decía que no, no ellos a mí, entonces, pues como que fue muy Ok. tóxica esa relación, así que entendí que como que esos trabajos que de verdad estaban como que buscando gente masivo, no Ah, son ya. buenos para mí. Ok. Y ahí dices algo bien importante, Mariana, porque cada quien va a encontrar una razón diferente o una característica diferente de qué es lo que va a buscar en o cuáles son sus prioridades para su siguiente trabajo y cuál es lo que ya no quieren para su siguiente trabajo. Entonces, tú en tu caso con tu experiencia y por tu forma de ser, encontraste que esos trabajos donde donde son contrataciones masivas, no son para ti, porque tú quizá buscas más atención, de acuerdo a lo que me dices, ¿no? Como que más atención, que seas como una prioridad para, que te sientas parte de una prioridad para la empresa, que te sientas importante, que te valoren y que exista como esa formalidad. Honestamente sí, porque cuando contratan así tan masivo, para ellos eres reemplazable muy fácil. Pero todo se basa en la experiencia. Para todas esas personas que dicen, es que yo no sé qué es lo que busco, yo les diría, volten hacia atrás en su experiencia, qué fue eso que vivieron, que no les gustó, y piensen en lo contrario. Piensa en tres cosas que dices, esto fue lo que menos me gustó de mi anterior trabajo, fueron las motivaciones por las que ya no me siento a gusto, ya no me siento feliz, ya hay algo ahí que me está impidiendo continuar con mi trabajo como hasta antes lo estaba haciendo, porque siempre hay ciertas detonantes, como si fueran bombas, que ya van siendo esas piedritas en el camino que ya no te dejan continuar pues tranquilamente o ya te hacen cuestionarte en serio si quieres estar ahí o no, o si debes de estar ahí o no. Entonces, tú tomaste esas características que no te gustaron nada, no lo disfrutaste, esa experiencia, y entonces piensa en totalmente lo contrario, piensa en su opuesto y esas son las características que ahora sí debes de buscar, que en tu caso sería ser una prioridad para la empresa, una empresa donde te valoren, te tomen en cuenta, que exista profesionalismo y eso es lo que vas a buscar para tu siguiente trabajo. Sí, de verdad que sí. Y fíjate que en mi caso, pues como no encontraba esas empresas o no encontraba salida o no, o sea, yo decía, no me buscan a mí, era como de, bueno, pues entonces yo voy a hacer esa oportunidad para mí misma, pues. Y eso pasa mucho, porque fíjate que, bueno, de hecho hay un ejemplo que tenemos, una historia de una amiga en común que se dedica a la industria petrolera. Ella pues ya tiene muchísimos años de experiencia en esta industria y sabe cómo se maneja, sabe cómo funcionan y es una industria que es muy demandante, es muy sacrificante y de verdad que ella vive para su trabajo y a pesar de que es una carrera que a ella le apasiona, porque de verdad ama su trabajo, ama su carrera y ama su profesión, pero ella ya no está buscando eso, ya no se siente cómoda con ese trabajo, porque ya le está robando parte de su vida, de su proyecto de vida, de su tiempo. No puede hacer muchas cosas, está muy limitada para tener una vida, pues, dentro de lo que cabe normal. En el caso de ella,
detecta que ya no es una condición que le siga gustando. Claro, y se entiende porque, a ver, cuando conoces tanto una industria, tú sabes que, que las empresas en general no hacen ciertas cosas, hay cosas en las que a lo mejor no invierten, hay cosas que, pues en el caso de esta industria es mucho, muy demandante, así que sin importar que te cambies de empresa, tú sabes que pues la industria es así y que eso es lo que te toca. Entonces ahí viene la pregunta. ¿Te quedas en la industria o a lo mejor tú te creas tu empresa y tú te satisfaces lo que necesitas? Y entonces de ahí viene la parte de que son ese tipo de características que definitivamente te hacen decir, yo ya no quiero estar en este trabajo y es algo que ya no puedo, pues, negociar. Claro, tus no negociables. Exactamente. Y ahora, esos no negociables, que todo mundo los debemos de tener, aplican igual que en cualquier otro ámbito de tu vida, que con las parejas, que con las personas cercanas a ti, también existen para la búsqueda del trabajo. Y esos no negociables, pues como su nombre lo dice, son aquellas cosas que no estás dispuesta a cambiar o a aceptar. Independientemente que tú tengas el mejor trabajo del mundo, independientemente que tú estés en una compañía increíble, que tengas un superpuesto, un super salario, existen esas características que por tu forma de ser, que por el momento de tu vida en el que estás viviendo en este momento, o por una cuestión personal, simplemente son esas características que tú ya no estás dispuesto de aceptar, porque ya no te permiten continuar con tu trabajo con tranquilidad, con paz, ya es algo que no disfrutas y que ya no te dejan continuar pues con tu día a día. Entonces, esas características son tus no negociables. Y son características que debes de mantener muy en mente y muy consciente, porque eso es lo que te va a permitir tomar la decisión si renunciar o no, si continuar y que realmente, o sea, sea una decisión tomada a conciencia. Oye, Fanny, ¿por qué es importante tener estos no negociables? Es importante porque muchas veces no tenemos las razones o las justificaciones adecuadas para decir, ¿vale la pena renunciar o no vale la pena renunciar? Muchas veces tenemos simplemente una idea o puede existir un malestar en tu trabajo que te hace dudar o cuestionarte querer o no renunciar, pero a veces esas razones puede que no tengan el peso suficiente. Y entonces ahí tienes que preguntarte cuáles son tus no negociables, porque si entre esas razones que están surgiendo en ti o estás empezando a dudar, está un no negociable, la respuesta inmediata sería sí, renuncia. Claro, y entonces, si ya sabes qué es lo que buscas y cuáles son tus no negociables, ahora la pregunta es, ¿crees que donde estás vas a tener eso que buscas? Y si la respuesta es no sé, entonces lo siguiente que te recomendaríamos es haz una lista de por qué sí renunciarías o por qué te quedarías. Y prácticamente, o sea, en esa lista lo que tienes que ir a hacer es enumerar las características por las cuales vale la pena quedarte en tu trabajo, que muchas veces pueden ser temas como beneficios que te ofrece la empresa, como el seguro social, si es que tienes bonos, utilidades, si te dan aumentos, si te dan, no sé, incluso vales de despensa, transporte, lo que sea. Cualquier beneficio que tú le veas al trabajo donde te encuentras ahorita, el horario, lo que sea, anótalo en esa lista. Y por la otra parte, vas a anotar las razones o las características por las cuales no te quedarías. Que como mencionábamos, puede ser, por ejemplo, un mal jefe, el ambiente laboral, los compañeros, la distancia, el tiempo, incluso que estás estancado o que simplemente ya tus planes de vida son diferentes. No sé, quizá te quieres convertir en mamá, lo que sea, y quieres cambiar tu proyecto, entonces ya no se alinea. Cualquier tipo de esas razones son válidas. Claro, y ahora lo que viene es, ¿estás lista para tomar el paso, para renunciar? Si la respuesta es no, no sé, entonces debes de entender qué es lo que te detiene a dar ese siguiente paso. No sé, podría ser la comodidad o la flojera de dejar esa vida que estás viviendo. Podría ser miedo, hay muchísimos tipos de miedo, miedo a tener más responsabilidad y fallar, miedo a salir de tu zona de confort, miedo porque a lo mejor no sabes qué tan rápido vas a conseguir trabajo,
Hay muchísimos tipos de miedo, pero son miedos al fin de cuentas. También puede ser la desidia o el hecho de que de verdad no lo haces, o la situación financiera, que en muchas situaciones también puede ser un factor. Sí, y totalmente, estos sentimientos son completamente normales. La mayor parte de nosotros tendemos a tener un miedo al cambio, un miedo a nuevos retos, un miedo a cambiar de ambiente, o sea, sobre todo cuando llevas muchísimo tiempo en un trabajo, este miedo incrementa, porque dices, bueno, voy a tener que volver a empezar, volver a aprender. ¿Qué tal si no encuentro un trabajo rápido? ¿Qué tal si no soy lo suficientemente buena? ¿Qué tal? O sea, vienen muchos si hubiera y eso es mucho lo que nos llega a detener. Pero aquí lo importante y el valor del ejercicio anterior es que tú ya hiciste una lista y ya detectaste que realmente no te conviene el trabajo en el que estás por todos estos motivos y porque tus no negociables estaban ahí. Más allá del miedo, más allá de la comodidad o de estar en tu zona de confort, ya es un trabajo que ya empezó a ser un poco tóxico para ti. Pero entonces, Fanny, ahora, ¿cómo haces para superar todo eso? Es un proceso, yo diría que es un proceso, ahí debe de pesar más qué es lo que sí quieres en tu vida que cualquiera de esos miedos, que cualquiera de esa desidia, que la comodidad. Por eso yo les diría, o sea, realmente mantener muy conscientes cuáles son eso que sí quieres y eso que no te está permitiendo ser feliz en este momento, que es todas las razones que ya enumeraste de tu trabajo. Más allá de todo eso, yo te diría, ser consciente que sí vas a encontrar, o sea, que todos esos miedos no están justificados, porque al final son cosas que no han pasado y normalmente nosotros nos creamos escenarios en la cabeza peores de los que normalmente van a suceder. Y yo les diría, siempre hay una mejor opción, siempre. Los cambios vienen acompañados de crecimiento, de retos, pero siempre son para crecimiento de uno. Y si ya detectaste que hay cosas que no te están haciendo sentir feliz en tu trabajo actual o que ya no te permiten continuar, busca opciones que sí se acomoden a lo que tú estás buscando. O sea, siempre va a haber una opción para lo que tú estás buscando. Entonces, no te conformes con lo que ya tienes. Claro. Busca esa opción. Y fíjate que ahora poniéndome a reflexionar en los pocos trabajos que he tenido, o bueno, los trabajos que he tenido, creo que el mínimo común de todos que me llevó a dar ese paso y renunciar fue que yo ya traía en la mente como que esa idea de ya es hora, ya me tengo que ir, eso ya no me está gustando, hasta que sucedía algo, sucedía un evento que era como ya, hasta aquí, esto ya no lo puedo permitir, adiós. Como que sucedía un evento tan fuerte que ya mi nivel de tolerancia, mi desesperación salían de control y eso me empujaban a decir hasta aquí. En tu caso, ¿cómo estuvo? Sí, ahorita mientras lo estabas diciendo, creo que para la mayoría de nosotros es muy parecido. O sea, empiezas con pequeñas incomodidades o empiezas a detectar pequeñas cosas que ya no te gustan o que ya no te hacen sentir cómodo en tu trabajo y se van acumulando. En mi caso, por ejemplo, pasó muy similar porque en mi primer trabajo yo empecé a sentir como que esas incomodidades como cuando yo empecé a buscar otras opciones dentro de mi misma empresa, pero yo detectaba que mi jefe me empezaba a manipular para no tomar esas otras opciones, que obviamente me iban a ayudar a crecer, que eran buenas opciones para mí, pero él me tenía como retenida. Al inicio yo empecé a detectar estas pues cuestiones y se empezaron a acumular hasta que llegó un punto en el que ya eran muchas situaciones, o sea, yo detecté que él decía muchas mentiras y me manipulaba mucho para que yo estuviera ahí, ¿no? Y estuviera pues relativamente conforme y feliz. Claro. Entonces, cuando yo ya llegó cierto número de cosas que yo encontré, que ya me hicieron pues, o sea, ya reventó la bolsa y dije, ya no es posible, o sea, ya no puedo continuar con esto. Y ahí fue donde ya tomé la decisión de definitivamente irme. Sí, claro. Y yo creo que pasa para muchos, o sea, para la mayor parte de nosotros, hasta que no sucede algo lo suficientemente fuerte para hartarte y que sea más fuerte ese motivo que cualquier otro miedo, que cualquier otra desidia, es cuando tomamos la decisión.
Claro, pero a ver, Fanny, ¿qué es lo que sigue después de que tomas esa decisión de renunciar, que pues para muchos sí es de mucho miedo, para muchos es empoderamiento? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viviste después de tomar esa decisión? Bueno, ahí antes yo diría, algo muy importante que se debe de considerar es si realmente se tiene todo lo necesario para tomar esa decisión. ¿A qué Ah, me ya. refiero? Por ejemplo, cuando yo tomé la decisión, dije, bueno, yo ya sé que yo ya me quiero ir, pero no me puedo ir así como así, o sea, tengo que tener un plan de respaldo, ¿no? Tengo que saber qué es lo que voy a hacer después de, o sea, si salgo de aquí. ¿Qué fue lo primero que hice? Me puse a actualizar mi currículum porque ya sabía que iba a buscar otro trabajo, ¿no? Eso es lo primero. Bueno, ya sé que ya no me gusta donde estoy, sé que me quiero cambiar, pero entonces ahora, ¿qué continúa? Pues empieza un plan de búsqueda. Y para eso se necesita el currículum actualizado, plataformas actualizadas tipo LinkedIn. Claro, y fíjate que acabas de tocar un punto muy importante, porque yo renuncio a mis trabajos como que muy impulsivamente. Y el Ah, último en el que del que renuncié, pero yo no tenía no estaba muy bien financieramente. Así que ok. cuando me tocó buscar más trabajos, buscaba con mucha hambre. O sea, es como si vas al súper y de verdad te estás muriendo de hambre, todo se te antoja, todo te lo quieres comer. Así que eso me llevó a decirle que sí a un trabajo que de verdad era muy, muy malo, y fue lo que me orilló a, de verdad, fue el último trabajo que he tenido, literalmente. Sí, porque tú estabas en la necesidad de nuevamente recibir dinero, recibir un salario, y entonces tenías la urgencia, o sea, de ya encontrar algo sin importar si era bueno, si era lo que tú estabas buscando, ya no te dio tiempo de pensar, y entonces ahí es cuando, pues, muy seguramente vuelves a tomar, pues, malas elecciones, o sea, vuelves a elegir mal el trabajo al que vas a volver a entrar. Claro, y en vez de ayudarte, de verdad te ponen en una peor situación. Sí, como dicen, entras de mal para ir a peor. Sí, de verdad que sí. Y fíjate, Mariana, que mi recomendación para todos sería, si está dentro de sus posibilidades y ustedes tienen la oportunidad de ya saber que van a renunciar, pero esperarse hasta tener ya un reemplazo, háganlo. Como les digo, en mi caso yo ya sabía que llegó ese momento en el que me harté y supe que yo ya no quería estar ahí, pero no me fui inmediatamente. Pasaron alrededor de 2, 3 meses donde yo continué en esa empresa, en lo que inmediatamente cuando yo supe que ya no quería estar ahí, actualicé mi currículum y me puse a buscar, a mandar solicitudes a muchísimas partes, pero como yo seguía teniendo mi salario y seguía teniendo pues mi respaldo económico, por así decirlo, no tenía tanto esa urgencia. Entonces, en mi caso, yo sí tuve la oportunidad de elegir entre opciones cuál era la que más me convenía. Y resultó pues una buena elección, ¿no? Si pueden tomarse el tiempo de mantenerse en ese trabajo hasta que encuentren una mejor opción, háganlo. Si no se puede por X o Y motivo, porque ya es insostenible el mantenerse en ese lugar, no hay problema. Claro, pero sí, de verdad, honestamente, creo que yo sí quiero hacer mucho hincapié en tener ese respaldo financiero, porque es el que te va a permitir tomar una buena decisión. Porque en mi caso ya no vas a andar buscando con hambre, ya no le vas a decir que sí a cualquier cosa que se te pasa por enfrente. Sí, de verdad te va a servir mucho. Sí, Pero eso tampoco significa no busquen trabajo, porque muchas claro. veces estás muy tranquilo porque sabes que tienes un respaldo financiero y pues dices ya no busco nada, ¿no? No se trata de eso. Sí, no, porque el dinero se acaba de todas maneras, entonces no es garantía. Bueno, Y bueno, Mariana, después de que ya se toma la decisión y renuncias, ahora sí viene el extra del video, porque vamos a hablar qué es lo que pasa después de esa renuncia. En tu caso, ¿cómo mejoró tu vida esa decisión de renunciar? mira, es que de verdad fue un proceso porque cuando tomé la decisión,
como bien lo dije, fue muy radical, fue de la noche a la mañana, fue muy impulsiva hasta cierto punto, a pesar de que ya lo venía pensando. Y el cargo de conciencia de habré hecho habré tomado una buena decisión. O sea, yo estaba en un estrés en el que dije, a lo mejor puedo rogarle a mi jefa que me tome de regreso, pero yo ya sabía que jamás lo iba a hacer. Así que tuve que trabajar y estar en paz con la decisión que hice, porque yo ya no había, o sea, ya no había regreso. O sea, si de verdad ya, o sea, si me quedaba en ese pensamiento de habré tomado una buena decisión o no, de verdad nunca hubiera salido de ahí porque pues no se sabía hasta el siguiente trabajo. Y ahora, ya que estoy en el siguiente trabajo, ya me puedo dar cuenta que de verdad fue la mejor situación que pude haber tomado, pero sí es un proceso el llegar hasta esa situación de poder ver hacia atrás y decir, qué bueno, estoy agradecida que tomé esa decisión. En tu caso, Mariana, ¿qué fue lo que te ayudó a afrontar ese sentimiento? No querer seguirme autoflagelando en por qué si habré tomado o no una decisión. Me estaba quitando mucho tiempo, de verdad me cansaba, es una depresión de la que no ibas a salir y en la que tú solito te ponías. O sea, en vez de ayudarte y ponerte las pilas en encontrar lo siguiente, pues más te Claro. retrasabas y te ponían en una peor situación, porque es como una bola de nieve. No habré tomado una decisión buena o no, pero estás buscando trabajo, pero no encuentras trabajo, entonces eso alimenta la idea de que no tomaste una buena decisión y que la situación financiera tampoco es buena y eso también alimenta la situación de no fue una buena situación. Es una bola de nieve que de verdad va creciendo muy, muy rápido y de la que debes de tener mucho cuidado, porque el estar pensando en todo eso de verdad, aunque suena raro, he escuchado por ahí que afecta a tu sistema inmune. Sí, también. Y se va, como dices, a peor. Y fíjate que yo creo que es un sentimiento muy normal. También en mi caso, en las 2 veces que he renunciado, me pasó el mismo sentimiento. O sea, siempre llega como que esa incertidumbre de decir, ¿realmente tomé la decisión correcta? ¿No me habré precipitado? ¿No fui exagerada? No sé, vienen todas estas dudas como tú dices, te flagelan porque estás dudando de ti y incluso llegan esos momentos de desesperación en los que quieres como que regresar rápido y empiezas a pensar ideas muy locas de cómo regresar o de que Sí. cuál sería la opción para volver a tu antiguo trabajo. Pero algo en lo que a mí en lo personal me ayudó mucho a superar ese miedo fue en recordarme cuáles eran esos motivos por los que me hicieron salir de ahí. Ahí por eso yo creo que es tan importante el tomar la decisión conscientemente, en analizar tus opciones, en analizar los pros y los contras, porque yo siempre que dudaba, regresaba a pensar en mis contras y eran, o sea, eran tan malos que realmente inmediatamente decía, sí tomé la mejor decisión, porque no importa si mi siguiente trabajo no es mejor, no importa si no me vaya tan bien, no importa si igual la regué, lo que sea, porque yo ya no quería estar en ese ambiente, yo ya no quería vivir eso que estaba viviendo y sé que al menos en este trabajo no voy a volver a encontrar esa misma situación. Puede que encuentre otra, pero al menos ya eso por lo que me salí no va a estar aquí. Claro, y sí, de verdad, se vive, bueno, cuando tienes esa incertidumbre, se viven unos momentos algo difíciles, algo retadores, pero sí, como dice Fanny, muchas veces debes de recordar qué fue lo que te llevó a tomar esa decisión y si de verdad vale la pena el tú hacerte sufrir a ti misma. Claro, y el recordar qué es lo que sí mereces, porque cuando tú regresas a recordar cuál es el trabajo que anhelas, o sea, realmente es porque lo mereces, es porque, o sea, estás buscando lo mínimo que debería de existir en un trabajo, ¿no? Y simplemente recordarte que hay muchísimas opciones allá afuera, entonces créeme, tarde o temprano vas a encontrar un trabajo o cuál es ese ideal de vida que vale la pena por el cual cambiar. Como les poníamos el ejemplo, o sea, de nuestra amiga, la que trabajaba en la industria petrolera, cuando ella buscaba salir
estaba pensando en incluso poner un negocio por su cuenta, no sé, una cafetería, que no tenía absolutamente nada que ver con lo que ella se dedicaba, ¿no? Pero realmente no importaba eso, porque ella en su momento de vida estaba buscando libertad, estaba buscando tranquilidad en su vida, tener vida propia, tener vida personal. Entonces, realmente ella estaba dispuesta a cambiar completamente su profesión con tal de encontrar la vida que ella estaba buscando, con tal de encontrar esas características que ella estaba buscando. Y como decía Mariana, si es que no encuentras un trabajo que te pueda ofrecer esas características, tú créalo. Claro, es que muchas veces nos quedamos muy encerrados en necesito un trabajo y no hay ninguna empresa o negocio que satisfaga eso que quiero. Entonces tienes que pensar fuera de lo normal y a lo mejor tú te puedes crear eso que buscas. Sí, y todo depende de tus no negociables, depende de qué es lo que estás buscando y también, bueno, obviamente, si las circunstancias te lo permiten. Claro, pero bueno, Fanny, hemos llegado al final de nuestro video. Por favor, déjenos allá abajo en la cajita de comentarios si ustedes cuando renunciaron tuvieron esa parte de depresión, de cuestionarte si tomaste la decisión correcta o no. Por favor, tengo mucha curiosidad de saber eso. Y también, por favor, déjenos si esos consejos les sirvieron o no para detectar si vale la pena o no renunciar. Igual, si tienen más dudas, por favor, contáctenos a nuestro Instagram o Facebook y ahí les estaremos contestando. Pero mientras tanto, nos vemos a la próxima. Bye. Bye.